En casa nos gustan, en nuestra casa, en nuestro hogar, nos gustan las películas que vienen a veces que parten desde historias reales. De hecho, últimamente se han hecho como muy populares. No sé si les gusta a ustedes eso también. Entonces, cuando escogemos una película en casa de pronto para ver y decimos como que parte de la vida real, de una historia real, nosotros decimos, ay, esa puede ser como chévere. Esa es como un poco a veces nuestra inclinación para ver películas. No sé si ustedes han visto una película que se llama The Guardian o Guardianes de Altamar. No sé si alguno la ha visto por ahí. Y básicamente la película se centra en el peligroso y heroico mundo de todos esos nadadores de élite de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Hay un veterano que se llama Ben y él es la protagoniza Kevin Costner. Entonces él es un legendario, es un experimentado nadador de rescate, pero la vida de él está muy marcada porque en una tragedia él pierde a todo su equipo, muere toda su gente en ese accidente. Y bueno, tiene ese tinte todo el tiempo esa película. Si la pueden ver, véala, es chévere. No sé si todos ustedes tienen por ahí películas así en ese momento que recuerden por ahí como de rescates victoriosos, después de unas tantas cosas que se hicieron y al fin se rescató una cantidad de personas de un submarino, se rescató una cantidad de personas de una mina que se vino abajo. Bien, en fin, rescates así como muy peligrosos, ¿no? Pero eh, también encontrarán por ahí en su memoria películas que a veces uno como que hace fuerza, ¿no? Hace fuerza para que todo al final llegue bien y aparece un título al final, dice, después de todo esto, todos murieron. Después de todo esto, no sobrevivió ninguno. Pasados los años, en fin. Uno al final como que se lamenta y dice, no, pero después de todo eso y nadie se pudo salvar. Y después de todo eso nadie quedó vivo. Entonces decimos, pues, bueno, así es la vida real, ¿no? Por eso nos gustan esas películas en casa. Y si yo les dijera, mis hermanos, que también en la vida real hay alguien que tiene el 100% de efectividad en todos sus rescates. Si yo les dijera que hay alguien que no ha fallado en un rescate que él haya iniciado, que no fallará en ninguno, aunque aquel que vaya a ser rescatado esté en las peores condiciones, ¿qué creerían ustedes? ¿En quién pensarían ustedes? Ok, estamos de acuerdo. Efesios capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al verso 7. Mi enseñanza tendrá por título esta mañana, sé que estamos hablando en un gran tema general, la gracia irresistible, pero como cargo algo de rebeldía en mi corazón, mi enseñanza tendrá por título esta mañana, gracia que vence, gracia que vence. Efesios 2, del verso 1 al verso 7 dice la palabra del Señor así. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados.
y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un texto muy conocido, un texto que yo sé que es familiar para todos nosotros, ¿verdad? Básicamente la idea, el énfasis que nosotros encontramos aquí en nuestro texto es que vemos un contraste muy dramático entre la condición natural del hombre, esta es la condición del hombre, pero la nueva vida que el hombre puede tener ahora a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Eso es básicamente de lo que nos está hablando un poco este texto. Mis hermanos, mi mensaje para todos nosotros esta mañana, de lo que quiero que todos seamos persuadidos es de esto. Concéntrese con esto. Persigamos esta idea juntos. Mis hermanos, la gracia es la manifestación implacable de la soberanía de Dios, que asegura el cumplimiento de su voluntad en sus elegidos. Permítanme, se lo repito. La gracia es la manifestación implacable de la soberanía de Dios, que asegura el cumplimiento de su voluntad en sus elegidos. Aunque, mis hermanos, hubiese alguien, un rescatado en las condiciones más difíciles de ser rescatado, la gracia del Señor lo alcanzará. Su voluntad se cumplirá. No podrá fallar en su rescate. Eso es de lo que nos habla la gracia irresistible. Y básicamente el texto que nos corresponde esta mañana desarrolla esa idea y quiero que la pensemos nosotros en 3 puntos, básicamente, que es mi bosquejo para todos nosotros hoy. Vamos a hablar de la condición pasada del hombre, de la condición presente y de la condición futura. Es muy sencillo. La condición pasada, la condición presente y la condición futura. ¿Estamos bien? Entonces pensemos un poco en eso. La condición pasada, mire lo que nos va a decir el verso 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Sí dice lo mismo su Biblia? Ahora, pensemos un poco en algo. El estado en el que el hombre se encuentra sin Dios. Mis hermanos, para que la gracia del Señor brille como debe ser, nosotros debemos entender nuestra condición. Yo ya sé que ustedes se acercaron a hablar de la depravación del hombre, ¿cierto? Así que voy a tomar quizás algunas cuantas ideas de esas que ustedes ya saben para que hablemos de esto. El texto establece muy bien que Pablo les hablará a aquellos que son los destinatarios de la carta. Por eso él utiliza el pronombre y él les dio vida a ustedes. Pero por extensión, hoy nosotros estamos involucrados en ese ustedes, ¿de acuerdo? Así que esta palabra tiene que ver con nosotros el día de hoy. Y es que nosotros, al igual que los primeros destinatarios de esta carta, no podemos olvidar, mis hermanos, cuál es nuestra condición espiritual en la que el Señor nos alcanza. Porque muchas veces nosotros venimos al Señor, el Señor soberanamente quiso utilizar algunas de las ideas mal infundadas que nos compartieron hace muchos años. Y entonces a nosotros nos dijeron: no, usted en realidad no es una mala persona, pues usted tiene sus cosillas, usted tiene sus fallitas por ahí, como todo el mundo, ¿cierto? Todos cometemos errores, pero usted no es tan malo, en realidad usted no es así. En otros lugares nos enseñaron que nosotros éramos una esmeralda en bruto. Nos enseñaron que nosotros en realidad éramos como una joya, solamente que tenía pues por ahí sus manchitas y teníamos... ¿Sí les enseñaron eso a ustedes? O sea, es que los dos venimos del mismo lugar, hermano. Pero no, hermano, no, esa no era nuestra condición, esa no fue la condición en la que el Señor nos alcanzó.
Así que el apóstol Pablo empieza a recordarles a ellos y a nosotros cuál era nuestra verdadera condición en el pasado. Ustedes no eran unas joyitas, hermano, no. Y yo tampoco. Nosotros no éramos una esmeraldita por allá llena con algunas cositas, no. Éramos unos terribles pecadores y el testimonio que nosotros tenemos en la palabra, hermano, es que estábamos muertos. Ahora, muertos no significa como que había un cuerpo por allá botado que no hacía. Estábamos muertos, de manera que esa muerte a la que se refiere el apóstol no es una muerte literal, está hablando de la realidad espiritual que es la consecuencia del pecado. ¿Cómo lo llama el apóstol Pablo? Muerto en delitos, ¿sí? O sea, no era un muerto, un pedazo de cuerpo por allá caído. No, es la condición espiritual de la que se habla, pero ustedes y yo estábamos muy vivitos para nuestros deleites, para nuestros pecados, para nuestros delitos y pecados, es lo que dice el apóstol Pablo. Por supuesto que cuando se refieren esas dos palabras el apóstol está haciendo referencia a todos aquellos actos que son contrarios a la voluntad de Dios, conforme a la sentencia divina. Esos actos merecen algo. ¿Qué merecemos nosotros? La muerte espiritual. Claro. Eso fue lo que el hombre escuchó por allá en Génesis. Muriendo, vas a morir. Cuando el hombre peca contra el Señor, entra en un estado de muerte espiritual. Ahora, esos dos términos enfatizan la realidad espiritual, hermano, de todos nosotros. Todos nosotros, sin el Evangelio, nos encontrábamos en esa condición. Si nosotros ser hallados por el Evangelio estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, disfrutábamos nuestro pecado, ¿sí o no? ¿O no? ¿Yo soy el único? Todos disfrutábamos de nuestro pecado. Es más, todavía a veces quizás se encuentra insensatamente entre nosotros conversaciones diciendo como que, uy, yo allá... Y a veces se enorgullecen algunos cristianos, uy, no, es que yo allá era terrible. Eso debería ser motivo de vergüenza para nosotros. Estábamos muy vivitos para eso. La vida del hombre, mis hermanos, es una vida que sin la regeneración del espíritu está entregada, está a merced de la muerte. O sea, en un estado de separación entre Dios y el hombre. Ese estado es común para todos aquellos que están sin el Señor. Muertos. La parte B del verso 3, mire lo que nos va a decir, mire lo que nos comunica. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de la ira. ¿Sí dice lo mismo o no? La última partecita del verso, las últimas dos líneas. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los... El apóstol Pablo viene y les dice, ustedes estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, ya les dije, no, muy vivos para ello, pero también dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira. Estábamos muertos, hijos de la ira, ¿cómo? Como todos los demás, todos aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio. La situación espiritual de la que Pablo está hablando es complicada, es difícil. El no regenerado está muerto, es un hijo de ira por naturaleza. Es una situación que es común entonces para todos, sobre todos aquellos que se encuentran en esa situación. Está el péndulo del juicio que está sobre nuestra cabeza. Esa es la condición del hombre. Y Pablo dice que desde nuestro nacimiento, por causa del pecado, por esa vinculación que nosotros tenemos con Adán, éramos hijos de la ira. Esas son unas graves noticias, hermano, porque eso significa que nosotros íbamos a tener que enfrentar la indignación de Dios hacia nosotros.
como hijos de la ira, muertos o nosotros entregados al pecado, no teníamos otra cosa que esperar sino la muerte. Por tanto, mis hermanos, la conducta de todos los hombres, incluidos los de hoy, los creyentes de hoy, de todos nosotros, antes de nuestro nuevo nacimiento, se caracterizaba por unas manifestaciones pecaminosas. Y esta condición anterior se define por varias características. El apóstol también va a hablar sobre ello. Así que, ¿cómo era nuestro comportamiento? Ese era nuestro estado. Muertos, hijos de la ira. Pero ¿cuál era nuestro comportamiento? Eso nos lo va a decir también el apóstol Pablo. Y entonces él va a empezar a decir lo siguiente. Verso 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Cuál era nuestro comportamiento? La evidencia de nuestro estado, o sea, de estar muertos y de ser hijos de la ira, se manifiesta en nuestra forma de andar. ¿Cómo caminábamos nosotros? ¿Qué era todo lo que nosotros hacíamos? Eso que todos nosotros hacíamos era conforme a la forma natural de este mundo. Es que este mundo nos dice, por aquí es por donde deben caminar. Esto es lo que a mí me gusta. Por supuesto, algo contrario al Señor. De lo que se habla aquí, de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de un estilo de vida. Así es como se vive. Ese es el sentido de andar. Por eso el apóstol utiliza el verbo de esa manera, en los cuales anduvieron. Eso del caminar. Por principio de condición espiritual, el que está sin Cristo vive así. ¿Cuál es su estado? Muerto, hijos de la ira. ¿Cómo vive? Así, de esta manera. ¿Cómo camina? Así, de esa manera. Esa es la forma natural, esa es la forma propia en la que vive el hombre sin Dios. ¿Caminaron ustedes por ahí? Por ahí caminé yo también. Esos éramos nosotros sin el Señor. ¿Cómo andábamos? Entonces el apóstol va a decir, ustedes andaban según la corriente de este mundo. Lo que el mundo les dijera por ahí es, en armonía con la época, de acuerdo a la época, de acuerdo a lo que el mundo nos marca. Insisto, por supuesto, alejados del Señor, caminando sin el Señor, en constante rebeldía contra el Señor. Sus mandamientos no nos gustaban. Lo que el Señor dice, no, eso no va conmigo. Pero no solamente dice que andan según la corriente de este mundo, sino mire cómo dice el texto, que andan conforme al príncipe de la potestad del aire. Es todo un sistema espiritual, hermano. Ahí suena como un poquito carismático el asunto, ¿no? Pero no es así. Es que la Biblia no lo comunica así. Es todo ese sistema espiritual, moral, corrupto, organizado, dirigido por el mismísimo Satanás. Así es. Todo eso está cómodamente instalado en este mundo. Todo eso es el sistema que está contrario a Dios. Hay quienes viven conforme a ese sistema y les gusta. Allá estábamos ustedes y yo. Y nos gustaba. En esa esfera espiritual nos movíamos y nos sentíamos cómodos, obedeciendo a un jefe, al jefe del poder del aire, de la potestad del aire, como dice el apóstol. Todos en nuestra experiencia de perdidos estábamos allá, hermano. Disfrutábamos de ese sistema. La obediencia, la desobediencia nos gustaba.
El obedecer al Señor no estaba en nuestro ADN. La conclusión es bastante sencilla. El hombre natural se niega a buscar al Señor. No le gusta sus mandamientos, no le gusta su ley. Así que el hombre natural no es desobediente porque desobedece. No es así de esa manera. Desobedece porque es un desobediente. Eso es lo que somos nosotros. Sin una regeneración espiritual, sin aquello que viene por la obra del Espíritu del Señor en nosotros, en el nuevo nacimiento, todos nosotros como hombres solo podemos vivir ese estilo de vida. No hay otra manera. Algunos piensan, no, yo no soy tan corrupto como se piensa, yo no soy tan corrupto como dice la Biblia. Pero la evidencia es latente. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos gustaba ello, en ello caminábamos. La realidad del pecado acompaña a todos aquellos que andan sin el Señor. Nos deja ciegos. Nosotros no podemos entender, no nos gusta nada de lo que tenga que ver con el Señor si no es por la obra del Espíritu del Señor en nosotros. El resultado de esa condición espiritual, hermano, que alcanza a todos, entonces se hace evidente. Note que el texto nos dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Por allí pasamos todos nosotros. Permítame hacer una claridad. Ese término carne en la teología paulina se refiere a una posición abierta, a una posición que es manifiesta, contraria al Señor, contrario a Dios. Ella es la que opera todos esos deseos concupiscentes que conducen a acciones pecaminosas. Y todo eso se manifiesta en distintas formas. Hoy el pecado parece que no tiene límite, ¿no? ¿No les pasa a ustedes que a veces nosotros vemos esta sociedad y uno se asombra, uno abre los ojos ante algunas cosas que uno dijera, wow, esto... El pecado es tan terrible, hermano, alcanza unas profundidades que nosotros a veces ni siquiera reaccionamos ante ello. Nosotros necesitamos una obra del Espíritu del Señor. Esta mañana lo estábamos analizando en la escuela dominical, ¿no? No voy a decir que hermanas, pero ellas mismas fueron las que dijeron, sí, me arrepiento de eso. No, o sea, qué mal obré. ¿Cómo hice las cosas de manera contrarias al Señor? ¿Sabe cómo reacciona uno? Solo por la obra del Espíritu. Necesitamos nosotros al Señor para que venga y sople. Y entonces nosotros decimos, claro, esto es pecado. Claro, esto no está bien. De muchas formas el pecado hoy es manifiesto en medio de nosotros y necesitamos esa obra del Señor. Ahora, mis hermanos, esto no es que fue un acto desprevenido de parte de nosotros, o como nos enseñaron en otros lugares, es que nosotros estábamos poseídos por un demonio de alcohol. No, era porque a usted le gustaba su borrachera, papá. ¿Sí me va a entender? No, es que estaba poseído por un espíritu de eso que todos ustedes ya saben. No, señor, es que a usted le gustaba eso. Es que usted hacía eso porque esa era su naturaleza. Eso significaba que todos esos actos eran una acción voluntaria de su parte, voluntaria de mi parte. Eso nos mete a nosotros en graves problemas, hermano. La consecuencia de todo eso era que nosotros seguíamos nuestra carne, seguíamos así nuestros deseos. De los pensamientos, de cosas que nosotros tan solo pensábamos, nos íbamos a la acción así rapidito. Eso nos parecía bien. Y estamos provocando la ira de Dios con todas nuestras acciones. El Señor
debe responder ante el pecado con toda su santidad. Todos estábamos ahí metidos. ¿Qué les parecen las noticias? Graves, ¿no? La noticia no es alentadora. Pero, gracias al Señor por lo que viene. Verso 4 al verso 6, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, nuestra condición presente. Mis hermanos, mire cómo inicia su texto. Texto 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué tal eso? Segundo punto, la condición presente. Ahora mire, hermano, lo que va a pasar. Pablo establece una separación entre el antes y entre el después. Cuando estábamos sin Dios y ahora que estamos con Cristo. Si notan el contraste tan profundo que nosotros tenemos en estas dos posiciones, la reflexión que va a traer el apóstol Pablo en estos dos pensamientos. A pesar de todo lo que el hombre es, Dios, que es rico en misericordia, va a proveer para el hombre una bendición infinita, la salvación por gracia. A pesar de lo terrible que era Lina, a pesar de lo terrible que era Willy, a pesar de lo terrible que era Ángel, bueno, ya no necesitan más ejemplos, ¿cierto? A pesar de lo terrible que era Edgar, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, hermano. Dios, que es rico en misericordia. La gracia que alcanza al hombre en esa condición es una manifestación de la misericordia divina. Es una actividad divina, hermano, frente a la profunda miseria en la que el hombre se encuentra sin el Señor. Mire lo especial de entender esto, hermano. Dios decide amarnos. A todos nosotros que estábamos en la condición anterior, que éramos acreedores de ¿qué? De la ira, de la muerte. Frente a esa miseria humana, Dios decide salvarnos. En la ilustración que les traía desde el principio, a veces hay algunos rescates que dice, ya entréguese. Recuerdo otra película de unos escaladores. Pasan por unas situaciones tan difíciles. Él queda atrapado allá en la cima de la montaña. No hay cómo ir a rescatarlo, no se puede rescatar. Él continúa teniendo una conversación con su familia, con su esposa, continúa teniendo una conversación con las personas de su equipo, pero le dicen, no tenemos cómo salvarlo. Y así muere él, allá en la montaña. Las últimas palabras como para su esposa es solamente que él le dice como que llame a nuestra hija de esta manera, pero él muere allá. En la condición más terrible que se encuentra el hombre, como que no hubiera esperanza alguna, Dios lo puede alcanzar, hermano. No hay un rescate en el que el Señor pueda fallar. No hay una situación tan terrible en la que Dios pueda decir ya, o sea, muérase usted allá en su condición porque yo ya no pude hacer nada. No, hermano.
Los recursos de la gracia en misericordia son tan infinitos como nuestro Señor mismo, hermano, que nos alcanzó en nuestra condición más terrible, que los llamó a ustedes, que me llamó a mí en esa condición. Por tanto, la gracia del Señor en sus múltiples expresiones, hermano, es la consecuencia del amor del Señor. ¿Qué vio Dios en ustedes para llamarlos? ¿Qué vio Dios el Señor en mí para llamarme? Nada. Eso es lo que se llama en teología, o lo llaman los teólogos, una gracia incondicional, que vence la más profunda rebeldía que nosotros pudiéramos tener. Aunque usted se opuso al Señor todo lo que quiso, aunque yo me opuse al Señor todo lo que quise, el Señor vino y... Yo no sé por qué hay personas que se oponen a la doctrina de la gracia irresistible. No los entiendo. O bueno, sí sé. No los entiendo, pero sí sé por qué. ¿Sabe por qué? Porque el hombre quiere todavía tener algo de mérito. El hombre quiere tener algo de credenciales en su salvación. Pues no es así. Porque solo hay uno que se va a llevar la gloria y es el Señor en su salvación. Aunque ustedes y yo corríamos tan lejos del Señor, el Señor nos alcanzó. Eso es la gracia irresistible. Si fuera por nosotros, hubiéramos corrido tan lejos como nuestras fuerzas, como nuestro pecado nos inclinaba. Y el Señor vino y nos atrajo. Algunos de manera irónica se refieren hacia la gracia irresistible y piensan, como decía, creo que ese pensamiento lo decía Spurgeon, que como que Dios viene y nos trae a nosotros del cabello y piensan que eso es la gracia irresistible, que el Señor viene y lo trae a uno así a rastras. Sí, era Spurgeon el que decía eso. Decía Spurgeon, mi querido amigo, aunque esa ilustración es bastante vaga, el Señor no nos trae del cabello, nos trae del corazón, así. Y de un momento a otro nosotros llamamos al Señor. Y ahora tiene sentido el Señor para nosotros. Eso es la gracia irresistible. Es un acto divino, hermano, que surge de su propósito eterno para salvación. Es la acción divina en salvación, se produce en el tiempo de nosotros, en el tiempo de los hombres que estábamos bajo la ira del Señor. ¿Qué les parece esa noticia? ¿No les alegra, mis hermanos? En el estado de más profunda rebeldía de nosotros, cuando íbamos en contra de nuestro Creador, muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, hijos de la ira, Dios en gracia se acerca a cada uno de nosotros, nos vivifica. A ver, explíqueme alguno esta mañana, ¿cómo fue que eso pasó? ¿Cómo fue? La gracia nos venció. La gracia lo venció a usted y usted no se dio cuenta en qué momento. Gracias a nuestro Señor por ello. Vino la gracia del Señor y te trajo amorosamente del corazón. Hubo una poderosa obra del Espíritu del Señor y nosotros vinimos. Eso es la gracia que vence. Y entonces, según lo que tenemos en nuestro texto, el Señor nos trae, el Señor nos da vida con Cristo. Todo esto es un plan especial hecho por el Señor. Mis hermanos, a ver, el texto nos ha dicho que nosotros éramos hijos de la ira por naturaleza. O sea, el Señor está airado contra nosotros. El Señor se encuentra airado contra el pecador. Eso, ¿cuál es el dicho popular? Que Dios ama, ¿cómo es? Que Dios ama al pecador, pero... Eso, a su merced sí se la... No. Dios está airado contra el pecador.
Dios está airado. Es lo que dice el texto, hijos de la ira. Pero note, hermano, como la ira del Señor no impide su misericordia, no impide su gracia. Aunque Dios se encuentra airado contra el hombre, eso no significa que queda desprovisto de su gracia, de su misericordia. Y viene esa obra poderosa del Espíritu del Señor, hermano, que nosotros no podemos resistir. Y somos traídos a nueva vida y el Señor nos pone aquí con Cristo, en Cristo. Y en un momento nosotros, wow, tenemos vida nueva. Y en un momento, wow, todo cambia para nosotros y lo que veíamos antes como nuestro enemigo es algo a lo que nosotros queremos acercarnos. Y se recibe solo mediante una unión con Cristo por la obra del Espíritu del Señor, según lo que vemos, en gracia. En gracia. Miren ese paréntesis que tenemos en el verso 5. Por gracia ustedes han sido salvados. Esa es la oración que cierra el versículo. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Sabe que los verbos están puestos ahí en cierta forma para enfatizar, hermano, la idea de una salvación que ha sido efectuada, una salvación real, pero que se proyecta indefinidamente? O sea, esto no es algo solamente de que nosotros somos salvos y de aquí en adelante mirar cómo cada uno se sostiene. No, es que el Señor que nos ha traído con su gracia nos va a sostener. Pero no me quiero adelantar a la última enseñanza. Puede ser mejor traducida esa frase quizás como: ustedes están siendo salvos por la gracia de Dios hoy, en el decurso de la historia de la salvación, hermano. Y todo eso acentúa la realidad de la salvación. Una salvación que tuvo realidad en su pasado, en mi pasado, pero que se va a proyectar para siempre. Porque la gracia que vence perdona una vez y para siempre. Esa es la gracia que vence. Ese rescate, mis hermanos, es un rescate inmerecido. No había nada en nosotros que pudiera atraer la gracia del Señor. La gracia que vence es una que está completamente, absolutamente en Dios mismo que la otorga. Porque la salvación es del Señor. Porque la salvación es del Señor. Si ustedes buscan por allá en Apocalipsis, hay un cuadro muy especial donde nos dice Apocalipsis que algún día de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, todo pueblo se unirá, con todas sus voces nos uniremos para cantar al Señor. La salvación es del Señor. Allá vamos a poder entender un poco mejor esto. Mira lo que dice el verso 6. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando el pecador muerto al Señor, recibe la vida con Cristo y en Cristo, se produce esto, una verdadera resurrección espiritual. Ahora, esa unión, esa obra del Espíritu del Señor, ahora nos permite gozar a nosotros una nueva vida en Cristo. Antes estábamos muertos, disfrutábamos de nuestros delitos y pecados, según lo que leímos, ¿cierto? Ahora disfrutamos toda nuestra vida, ¿en quién? En Cristo nuestro Señor. Y ahora, este nuevo estado que nosotros tenemos en el Señor también produce unas nuevas acciones. Si antes nuestro estado nos llevaba a tener ciertas acciones contrarias al Señor, ahora nuestro nuevo estado en Cristo genera un cambio de orientación hacia el Señor y de orientación hacia sus cosas. Antes, que estábamos en un estado de continua desobediencia, siguiendo la carne, siguiendo nuestros deseos,
Ahora estamos conducidos nosotros en una nueva dirección del Espíritu, en una forma de vida de acuerdo al Espíritu. La transformación es muy evidente. No sé si a ustedes a veces saliendo de su casa el día domingo para venirse a reunir aquí en la iglesia, sus vecinos lo ven como bicho raro. Sus vecinos salen en bicicleta, salen en pantaloneta, ahora que nosotros venimos siempre pasamos por el Tunal, ¿no? Y uno ve un montón de gente ahí haciendo ejercicio, todos ahí, y uno los ve a ellos como bichos raros. ¿Y estos qué? Bueno, ellos a nosotros nos ven como bichos raros. ¿Y estos qué? Bien vestiditos, ¿para dónde van? Hoy para nosotros esto, mis hermanos, tiene mucho sentido. Ahora hay una nueva vida en Cristo. Ahora nosotros venimos el día domingo a disfrutar de la comunión, a disfrutar de la meditación, a disfrutar de esto que nosotros llamamos el día del Señor. Cada elemento del día del Señor tiene mucho sentido para todos nosotros. Nuestra orientación ahora es totalmente diferente. Ahora yo les pregunto, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo? ¿Cómo es que usted ahora se levanta temprano, se viste, se peina bien bonito para venir a la iglesia y no se pone pantaloneta, no coge su bicicleta para irse a ciclovía? ¿Qué pasó? ¿Por qué no están allá? ¿No tenían nada que más hacer? ¿Por qué no se quedaron viendo al Real Madrid y al Barcelona? ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento nuestros afectos fueron direccionados? ¿Cómo fue vencida nuestra enemistad contra el Señor? Ese cambio, mis hermanos, se produce solo por una acción poderosa del Espíritu del Señor en nuestra vida. Y se introduce aquí en este verso 4 de una manera maravillosa. Pero fue Dios el que hizo todo eso en nosotros. Note que el texto dice que nosotros fuimos resucitados, que nosotros hemos sido sentados. Ambos, esas dos cosas, suceden solo por vinculación con Cristo. Ahora somos gobernados por las normas celestiales. Ahora somos movidos por nuestros impulsos y afectos celestiales. Ahora la gracia llena nuestro corazón. Ahora todo esto tiene mucho sentido. Ya les dije que la gracia irresistible es también denominada, llamada como gracia eficaz, ¿no? Gracia eficaz. Y la doctrina establece, mis hermanos, que cuando Dios decide salvar al hombre, el Espíritu del Señor viene y obra en nuestros corazones, nos atrae y nos lleva a la fe, de una manera que nuestra respuesta es inevitable. El Señor viene, toma nuestro corazón y nos lleva hacia Él. No somos traídos del cabello. Somos traídos del corazón al Señor y nosotros sencillamente vamos. Eso es la gracia irresistible. Esa gracia irresistible asegura nuestra regeneración. Asegura nuestro nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Eso significa que la salvación no puede ser iniciada por nosotros. Alguno de ustedes podría levantarme la mano y decir esta mañana, decir, sí, pero yo sí buscaba a Dios. Pero de verdad a mí sí me gustaba leer algo de la Biblia, pero yo sí escuchaba a mi abuelita cuando ella me hablaba y cuando ella me llevaba a la iglesia. No. Hoy nosotros debemos entender que era el Señor quien ya estaba inclinando nuestro corazón. Un himno viejo tenía por ahí en una letra algo así como estas palabras. Como que yo me acercaba, yo daba pasos hacia ti, Señor. Pero mientras yo me acercaba, me di cuenta que eras tú quien me estaba atrayendo hacia ti.
Así es como obra esa gracia irresistible. Hermano, definitivamente debe ser algo que el Señor obra. Definitivamente se necesita el poder y la gracia del Espíritu del Señor que nos atraiga. La obra eficaz, el llamamiento eficaz, obra solo por el poder del Señor. Nunca va a fallar. Nunca va a fallar el Señor en su rescate. El hombre intentará resistir la voluntad del Señor. El hombre se va a resistir al Señor. ¿O ustedes no pasaron por ahí? Yo también pasé por ahí. Pero el Señor venció. Gracias a mi Señor. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. La condición futura. Verso 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, el propósito de Dios es irresistiblemente asegurado. El principio fundamental de la gracia irresistible es ese. Si un elegido resiste al llamado, Dios tiene una manera de trabajar con todas las circunstancias para llevar a ese individuo, a nosotros, al punto en que quiera, en lo que Dios quiere. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces hay personas en la iglesia, no sé cuántos tengan un testimonio tranquilo, pero muchos de nosotros llegamos destrozados? Algunos quizás tuvieron que tocar fondo. Eso fue el Señor permitiendo todo eso. Eso fue el Señor llevándolo a la quiebra, a que sea atraído el Señor. Eso fue el Señor permitiendo que sus afectos fueran maltratados de esa manera, para que vengas al Señor. Fue el Señor permitiéndote todo ese fracaso en tu vida, para que vengas al Señor. Ese es el Señor poderoso que nosotros tenemos. Cuando un llamado, cuando un elegido es llamado, va a venir. ¿Por qué? Porque va a venir. Como sea, va a venir. Gracias a nuestro Señor, ¿o no? Porque hay gente que resiste eso. No entiendo cómo hay gente que se opone a una doctrina como la gracia irresistible. Porque el hombre siempre quiere tener en sus manos alguito de su mérito, hermano. Note cómo el Señor entonces nos trae de una condición a otra condición, de una posición de muerte a una de vida, de una de ira a una de bendición, como dice el texto, en los lugares celestiales con Cristo y en Cristo. Esa es la gracia del Señor derramada hacia todos nosotros. Ahora, mire lo especial de esto, hermano. Miremos cómo al final el texto dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y mire cómo la iglesia, mis hermanos, hoy se convierte en un exponente universal en todos los tiempos, ante todo el mundo venidero, y hace visible la gracia del Señor. Ustedes hoy, cuando salgan de aquí, cuando vayan a sus hogares, son unos exponentes. Yo soy un exponente de la gracia de mi Señor que nos alcanzó. ¿Es verdad que nosotros aguardamos por la glorificación? Claro que sí, pero desde ahora y perpetuamente en la iglesia se va a exhibir una manifestación definitiva, permanente de las riquezas de su gracia. Toda esa incalculable grandeza de la gracia divina que actúa en salvación en nosotros, que éramos
dignos de condenación, hermano, da testimonio al mundo de que mi Señor es poderoso para vencer la rebeldía más profunda, hermano. Cuando Cristo se manifieste, esa acción de la gracia y de la bondad de Dios va a tener un brillo tan especial. Ninguno de nosotros en el cielo va a poder reclamar sus méritos y reclamar sus obras y decir, por fin lo logré. Ya después de haber luchado tanto, cansado del camino y llegué aquí porque me lo merezco. A veces toco fibras sensibles, ¿cierto? No. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, solo podremos levantar nuestras voces para decir, la salvación es del Señor. Amén. Nosotros hoy somos una manifestación, hermano, de la gracia divina. Esa gracia que transforma al perdido. Mis hermanos, anímense en el Señor para seguir orando por sus amigos, por su familia, por ese que usted dice, no, yo no sé cuántos de ustedes les hayan predicado a su familia, a su mamá, a sus tíos, a sus amigos, y ustedes estén ahí sufriendo cada semana orando. No desfallezcan, mis hermanos. No desfallezcan, roguemos al Señor de gracia para que venza la rebeldía profunda de su mamá que siempre rechaza al Señor. No desfallezca, hermano. ¿Cómo fuimos alcanzados nosotros? Sigan predicando, hermanos, sigan hablando del Señor, sigan compartiendo el Evangelio. Rogamos al Señor para que su gracia algún día venza esos corazones y ellos puedan venir. No duden, mis hermanos, no dude, casa del Evangelio, que el Señor es poderoso para transformar vidas, para cambiar el corazón más perdido. Usted lo dice, ese ya es irrescatable o irrescatable. No es. No es irrescatable. El Señor no va a fallar en ninguno de sus rescates. Eso debería animarnos. El Señor hoy está trabajando en nosotros, hermano, para presentarse una iglesia sin mancha, sin arruga. Nosotros que estábamos allá, mire la condición a las que Él nos ha traído hoy. Hoy hemos sido transformados, hermano, en Cristo, para que en medio de todo el mundo se muestre en todos nosotros la supereminente grandeza de su gracia. Y en todo esto brilla solamente nuestro Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Según la perspectiva, hermano, que nosotros encontramos en el apóstol, su gracia no tiene límites. Su gracia no va a fallar. Porque esta gracia superabundante se produce, se sustenta en Cristo. Porque su bondad para con nosotros es en Cristo Jesús. Mis hermanos, la gracia que viene del Señor enriquece nuestros corazones. Nos llena hoy de gozo, de paz. Y todo eso es sustentado solamente por esa obra poderosa del Señor. La manifestación de la gracia, hermanos, se lleva a cabo en la iglesia. Por medio de ella, en la perspectiva de los tiempos, existiendo para hacerla patente en todos los siglos, en todos los tiempos. Algún día, lo que nos dice la Escritura es que toda rodilla se doblará para reconocer esto. Algunos para vida eterna doblarán su rodilla y tendrán que decir. Otros para perdición eterna doblarán su rodilla y tendrán que decir. Sí. La manifestación, mis hermanos, de la gloria de la gracia
alcanza en glorificación a Dios porque procede de Él. Todo lo que el Señor se ha propuesto hacer en gracia, alcanzará su final. Mis hermanos, nosotros que nacimos en un estado espiritual de muerte, el hombre que sin el Señor permanece en ese estado, sin haber experimentado la salvación en Cristo, tiene una gran esperanza. La gran esperanza está en el Evangelio. A pesar de la resistencia más profunda, hermano, Dios continúa hoy salvando, Dios continúa hoy atrayendo. Y mire, la ironía radica en ese contraste entre la desobediencia de la naturaleza, la resistencia humana, en un Señor que está dispuesto a vencer toda esa resistencia y traernos a Él. Y que ahora nuestra vida en Cristo tenga todo sentido. El Evangelio es la buena noticia. Hermano, que el hombre en esa condición puede recibir vida eterna. Muerto en delitos y en pecados, hijos de la ira, puede recibir vida eterna. Porque esa es la vida natural de Dios, del Señor. En unión vital con Cristo y en Cristo, Él está dispuesto a comunicar vida por gracia, por gracia. El Evangelio es la buena noticia que el Mesías sería enviado para que Él venga y abra nuestros ojos, para que dé vista a los ciegos. Y la gran paradoja de la Biblia, hermano, es que Jesús libera a un muerto de esa condición para darle vida en Cristo el Señor. ¿Sabe por qué a muchos no les gusta este tema de la gracia irresistible? Porque desmantela la dependencia de la salvación en el esfuerzo, en nuestra libre elección. Ustedes se dan cuenta que la gracia irresistible en última instancia es una doctrina de la garantía. Así como Dios garantizó que cumpliríamos su llamado, hermano, Dios garantizó la resurrección de su Hijo, la salvación eterna de todos nosotros los elegidos. La gracia irresistible es la doctrina que asegura que el plan redentor del Señor nunca fallará. El poder del Señor no será vencido ante la resistencia del hombre. Él no fallará en ninguno de sus rescates. Gracias sean a nuestro Dios, porque ustedes y yo fuimos alcanzados por esa gracia soberana. Amén. Amén. Al Señor la gloria y a su pueblo sus bendiciones.